Hola, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy la junta de forma puntual y agradecemos de antemano la asistencia de todos los aquí presentes y de los que se vayan integrando a lo largo de la presentación. En esto, como bien saben, la dinámica de la junta son temas semanales variados, acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas, sectores, pero también algunos elementos que para ustedes pudieran ser importantes, por ejemplo, perspectivas del sector, perspectivas de giro económico, o de selección de sus portafolios de inversión, pues también puede ser un tema a proponerse dentro de la junta. Como bien saben también, las preguntas pueden ser enviadas a través del chat, a través de la caja y trataremos de resolverlas. Las juntas van a seguir siendo en formato ejecutivo, alrededor de 20 minutos, pero también con la finalidad de que sea un espacio y un foro que les ayude a tomar decisiones de inversión en cualquiera de los ejes que ustedes están desarrollando en temas operativos. Bueno, en esta junta lo vamos a iniciar de manera puntual porque debemos de conversar distintos elementos que ahorita están siendo relevantes, ya sea para la parte del tipo de cambio, el análisis o las perspectivas que nosotros hemos planteado, así como algún tema de cobertura para la reestructuración de portafolios de inversión. Lo que queremos comentarles es, creo que ahorita se está dando una coyuntura donde varios elementos se están conjugando y que están dando lugar también a movimientos de prudencia o de cobertura para los inversionistas. Como lo hemos venido conversando durante principios de año, nosotros estábamos viendo que algunos elementos eran estructurales dentro de la inflación y algunos sí es cierto que transitorios, pero realmente lo que estaría dando una mayor volatilidad o la continuidad de volatilidad para los activos financieros en lo que resta del año tiene que ver mucho con las perspectivas de inflación, tiene que ver también con que viendo que la actividad económica no ha mostrado signos de desaceleración importante, sino que se ha mantenido estable en niveles de expansión, pues estaría dando lugar a que los distintos bancos centrales pudieran iniciar con recortes más agresivos de lo que inicialmente estaba platicando o se estaba teniendo como visión entre el mercado, y con ello la volatilidad de los activos financieros pues estaría siendo mayor. En el primer punto hay que ver que la semana inició con algunas correcciones de mercado. Hemos visto que el día de hoy, particularmente en Europa, los precios del gas natural ya llevan un rendimiento de más de 60% en tan solo 2 días, particularmente en Reino Unido, también en el caso de Países Bajos, pues todo esto ha dado incentivos para que el inversionista esté consolidando dentro de su panorama de inversión mayores niveles inflacionarios y que los bancos centrales tengan que actuar para tratar de contener dicha situación. El sector de tecnología fue uno de los sectores que particularmente estuvo a la baja durante principios de semana, y esto tiene que ver con que muchas de las valuaciones, particularmente el sector de tecnología, están ancladas hacia una tasa libre de riesgo. Nada más solo para platicarle de manera rápida, lo que ocurre en el sector de tecnología es que como no hay un reparto de dividendos o en muchos casos también no hay una recompra importante de acciones por parte de las emisoras, pues la forma de evaluarla es a través de modelos, y en esto se integran la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, en el modelo de DCF, en la parte del WACC integra también un KPM, y en la parte del KPM, si la tasa libre de riesgo, en este caso el bono de Estados Unidos a 10 años empieza a subir, pues también el impacto dentro de la evaluación con la que se empiezan a contar los flujos impacta de manera negativa en el precio. Bueno, entonces, en general fue el sector con una mayor sensibilidad durante días pasados. Vamos a hablar qué podemos hacer para tratar de defender algunos de los portafolios ante esta perspectiva en donde las tasas libres de riesgo van a seguir subiendo. El tercer punto, vimos también presiones en divisas emergentes y latinoamericanas. En esto fueron las divisas que tuvieron una mayor depreciación o pérdida durante la primera semana, durante principios de semana, porque también las perspectivas de inflación han estado al alza, debido a que muchas de estas economías dependen de commodities o dependen de flujos comerciales. Al tener mayores perspectivas de inflación, pues también las perspectivas respecto al desempeño de la moneda empiezan a ser negativas. El tercer punto es tasas presionadas al alza. Vimos un treasury que efectivamente veníamos de 1.45, 1.48, ya se encuentra estabilizándose arriba de 1.50, y realmente lo que nosotros estamos viendo hacia próximos meses es que muy probablemente, si tenemos este entendido de recuperación económica más incremento en la inflación, los bancos centrales van a tener que reducir la liquidez monetaria, y todo ello estaría llevando por lo menos a que el bono a 10 años de Estados Unidos pudiera consolidarse en niveles iguales o superiores del 1.75%, y con ello continuando la volatilidad. Y finalmente, pues como lo hemos venido platicando,
perspectivas de inflación de manera global. Aquí vamos a tratar de desmenuzar varios elementos que están dando lugar a estas perspectivas. Ya durante las sesiones pasadas les hemos platicado que las tasas implícitas están sugiriendo que la tasa de referencia de los distintos bancos centrales alrededor del mundo estaría conllevando a que sean más restrictivos, es decir, subir tasa de interés en los próximos 2 años. Entonces, el dinero barato, por lo menos en Estados Unidos, por lo menos en distintos países, pudiéramos decir que ya se acabó. Por dinero barato, más en el entendido del costo con el que uno se estaría financiando las operaciones y también los préstamos a través de las instituciones. Entonces, el primer elemento que hay que entender es que en general la economía sí ha mostrado una desaceleración, pero no se encuentra en niveles de contracción o no ha habido un cambio general de tendencia. Por lo tanto, sería un argumento para decir que los bancos centrales, entendiendo que la recuperación económica, por lo menos en el corto plazo, ya no está en riesgo, decidan empezar a retirar en el corto plazo los estímulos monetarios. Este indicador se lee que arriba de los 50 puntos se encuentra en niveles de expansión y por debajo en contracción. Entendiendo que ya estamos regresando hasta cierto punto en la normalidad, la mayoría de los indicadores han mostrado una desaceleración, particularmente del mayo hacia el mes de septiembre, pero la realidad es que todos se mantienen arriba de los 50 puntos, sugiriendo esta expansión. Entonces, el tema de tendencia no ha sido afectada dentro de la percepción de los inversionistas. Servicios sigue siendo uno de los sectores que se mantiene con un dinamismo fuerte en el mundo y que por lo tanto las perspectivas tal vez tengan que estar ajustadas a la baja, pero la realidad es que no deberíamos de entrar en niveles de contracción en los países o de manera global. El país que sí se encuentra mostrando una mayor desaceleración y que tal vez por eso tenga un origen mayor hacia que los inversionistas decidan poner atención particular es el caso de China. En la parte de las primas de riesgo, país que también trata de reflejar, por lo menos los credit default swap, trata de reflejar la probabilidad de que un país caiga en una situación de impago. Estamos viendo que si hay un incremento en la prima que se demanda por esos instrumentos, pues también el riesgo asociado a cada uno de los países estaría subiendo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, a diferencia de lo que veníamos observando hacia principios de año, estamos viendo que en la mayoría de las primas de riesgo todavía no alcanza esos niveles. Es bien cierto que ha habido un incremento, pero la realidad es que no ha cambiado esta percepción en cuanto a un proceso de recuperación económica para las economías. Y algo que hay que destacar, por lo menos en esta lámina, es que en México ha habido un incremento, sí, de la prima de riesgo, pero se ha mantenido relativamente estable en comparación a lo registrado en los últimos 4 o 5 meses. O sea, estamos viendo que a lo mejor México está siendo afectado por esta coyuntura internacional, por volatilidad, por fortalecimiento de alguna moneda, también por decisiones de cobertura o reestructura de portafolios de los inversionistas a nivel global, pero en general la percepción de México respecto a algunos factores internos como el balance, la perspectiva de crecimiento económico, como flujos extranjeros particularmente relacionados a remesas o transferencias, también el nivel de las reservas internacionales y la dinámica que ha llevado la balanza comercial, pues sí ha dado lugar a que cierta estabilidad en cuanto a la percepción del inversionista se mantenga también en ese mismo sentido. El otro es, ya llevamos aquí varios elementos. Tenemos recuperación económica, cierta percepción de estabilidad en la recuperación económica de manera global, pero ahora vamos a ver el otro elemento, y es que en general el tema inflacionario está siendo pues bastante fuerte a nivel internacional. Estamos viendo que por lo menos algunos commodities que se integran no solamente a la parte de la construcción, sino también, por ejemplo, en el caso del algodón, hacia la industria textil, hacia los distintos ropas que utilizamos día con día, la parte del aluminio, que no solamente está en el tema de partes para automóviles, sino que también en las latas, por ejemplo, de los refrescos, el costo de los energéticos a través de las gasolinas, del West Texas o algunos otros elementos de la canasta básica, están teniendo un incremento superior, por lo menos en lo que va del año, en promedio de más del 40%, por lo menos al cierre del día lunes. O sea, estamos viendo que en general cada uno de los factores que se integran en la producción y en el consumo del día con día están teniendo estos incrementos importantes. Lo que estaríamos viendo es presiones inflacionarias todo lo que resta del año y muy probablemente la primera mitad de 2022. Con ello, los bancos centrales sí van a tener que actuar para tratar de contener el efecto inflacionario. También es bien cierto que muchos de estos elementos son transitorios, pero esta transitoriedad
nosotros estamos viendo que puede durar no solamente 3 meses, sino 6 meses, o pudiera acelerarse este ciclo si no hay un movimiento anticipado de política monetaria que trate de contener, que es lo que vemos con mayor probabilidad, que sí haya una contención, pero vamos a convivir con inflación y con ello política monetaria, y que va a repercutir en mayor volatilidad en los activos financieros. Ahora, estamos viendo correcciones en los mercados porque las tasas libres de riesgo están subiendo. Mucho de esto tiene afectaciones a través de la evaluación con que los distintos bancos llevamos a cabo en los activos. Entonces, particularmente, veíamos durante las sesiones pasadas para las juntas que estuvimos platicando que los mercados europeos tenían un desempeño positivo, incluso mayor de lo que se encuentra registrando. Actualmente, con estas correcciones, y si uno hubiera decidido canalizar recursos a través de instrumentos, por ejemplo, ETF, en términos de dólares, estamos viendo que el mercado que se mantiene con la mayor alza en términos de lo que va del año, se encuentra el mercado de la India, seguido particularmente por Estados Unidos, también por el caso de México, con inversión en pesos mexicanos si uno decidiera a través del Nasdaq. Y de ahí en general ya hemos visto que el rendimiento se ha limitado bastante a través de las inversiones. ¿Por qué? Porque en general el mundo, como lo vimos en la sesión pasada, las tasas de los bonos a 10 años se han incrementado más de 25 puntos bases en promedio en países seleccionados, Europa, en la parte de Latinoamérica, en la parte de México, Estados Unidos, y esto ha dado lugar que también algunas valuaciones que de por sí ya estaban altas se encarezcan. Lo que nosotros le estaríamos diciendo es, ¿qué podríamos hacer en esta situación? Vamos a entender primero que las valuaciones afectan también el precio de las acciones, y estas valuaciones muchas veces proceden de una tasa libre de riesgo, llevando aquí de manera muy sencilla una regresión en donde estamos poniendo por un lado el precio, el sector, en este caso es información de la tecnología, contra el movimiento en el rendimiento de los bonos a 10 años, estamos viendo que hay una beta negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bono a 10 años se encuentra incrementándose, el sector que corresponde, en este caso tecnología, estaría disminuyendo. Si el movimiento es de 1 con base en una unidad, la disminución en el caso de tecnología sería de 0.34. Ahora bien, haciendo este mismo ejercicio para cada uno de los sectores, ¿cómo estaríamos tratando de reestructurar? Si nuestra percepción o nuestra visión es que hacia adelante el bono a 10 años seguirá escalando y probablemente va a ser más agresivo, por lo menos en los portafolios, van a seguir afectados. Entonces, para tratar de cubrir un poquito esto, el riesgo, lo que estamos viendo es que en tecnología de la información, obviamente hay una correlación negativa, y que en la mayoría de los sectores también implica lo mismo por temas de procesamiento de flujos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, el sector de tecnología de la información tiene una beta negativa de menos 0.34, o sea, es relativamente alto y sensible a los movimientos al alza en la tasa de los bonos, en series de comunicación 0.12, en el caso de salud 0.06, y bueno, así vamos. Particularmente quienes estarían siendo hasta cierta manera beneficiados en caso de que no haya un flight to quality total dentro de los mercados financieros, sería bienes raíces en el caso de energía. Ya poniéndolo un poquito más ordenado en el caso de cada uno de los sectores, estamos viendo que consumo discrecional podría ser de los sectores más afectados en esta percepción de incrementos en tasa. Aquí en el tema de materiales es lo que marcarían, lo que marca la regresión, pero estamos en un proceso de mayor evaluación, teniendo en cuenta que serían los sectores que han tenido un mejor desempeño, entendiendo esto más por incrementos de la naturaleza de la actividad, los commodities. En el caso de tecnología, les diría que probablemente es haciendo una exclusión del caso de materiales, el segundo sector que podría salir más perjudicado dentro de esta visión de política monetaria restrictiva que está impactando en las tasas. El sector industrial también seguiría afectado, y alguno que digamos, si la visión es más estratégica, no tanto un elemento patrimonial ni de crecimiento, sino más una visión de muy corto plazo, los sectores que han tenido por lo menos en los últimos 2 años una correlación inversa al movimiento en las tasas, pues tiene que ver con bienes raíces, financieras o energía en temas de evaluación. En la parte de bienes raíces tiene que ver también con el sentido de que muy probablemente si las tasas empiezan a subir, estos van a repercutir en el costo de las hipotecas y también en los flujos derivados de las rentas y también en los flujos derivados de mayores flujos.
En el caso de financieras, si la curva no representa un aplanamiento, que es lo más probable, que vamos a mantener una curva bien definida en Estados Unidos, pues también el margen de las compañías tendría que mantenerse o ampliarse en ese sentido. Y en el caso de la energía, pues también estamos viendo que en sectores cíclicos donde el efecto de la política monetaria tiene que ser un poco más tiene que interactuar más para tratar de contener la inflación, pues también resulta en mayores flujos para las compañías, entendiendo que muchas veces los commodities tienen una dinámica favorable. Ahora, ¿cómo se ha encontrado el desempeño de las principales divisas del mundo? Estamos viendo en términos sencillos que hay una fortaleza generalizada de la divisa contra la mayoría de las monedas. Si lo ponemos en este sentido, estamos viendo que el índice del dólar lleva un avance de 4.3% en lo que va del año y particularmente le encuentra ganando a la mayoría de las divisas en donde los inversionistas, ya sea o también los empresarios buscan comprarlas para cubrir obligaciones, para invertir, para N tipo de elementos. Entonces estamos viendo esta fortaleza. Las únicas divisas que están escapando a esta situación se encuentra la libra esterlina, el dólar canadiense y el dólar taiwanés. Particularmente el dólar canadiense tiene que ver que siguen siendo las mismas perspectivas, ya sea un reflejo actual o perspectivas de lo que va a ocurrir. ¿Qué me refiero con esto? Que en general los países que se mantienen con un desempeño todavía positivo en contra del dólar, tiene que ver que el balance de riesgo de cada uno de los países es fuerte, que el crecimiento económico no está a discusión, o sea, van a seguir esa misma tendencia de expansión. Y el tercer elemento que está siendo coyunturalmente importante es la política monetaria actual y futura. Por lo menos en el caso de Canadá, estamos viendo esta posibilidad de ver una alza en las tasas de interés y que sea el primer país del G7. Ahorita, a ver, creo que por aquí me están comentando que el caso de las sensibilidades no está quedando claro. A ver, nada más para de manera sencilla, la forma de calcular una beta tiene que ver con la covarianza. En el caso, voy a hacer un poquito técnico, en la covarianza que tienen dos activos. En este caso, los dos activos es el índice de los sectores que tiene que ver con cada uno de los sectores del GIX, que es el sector de tecnología de la información, el sector de materiales, el sector de bienes raíces y también la varianza de dichos activos. Entonces, entendiendo esto, cuando se hace una regresión, la beta te está indicando por cada unidad en que se mueva tu variable, en este caso es tu variable, el bono a 10 años de Estados Unidos, cuánto se estaría moviendo tu variable X, que en este caso es el sector. Entendiendo esto es, si en el caso del bono a 10 años se mueve en 10 puntos base, un punto base, digámoslo así, el nivel del Treasury, ¿cuánto se estaría moviendo cada uno de los índices que componen el caso del S&P 500? Si se mueven en uno o se incrementa en uno el bono a 10 años, tecnología de la información va a bajar menos 0.34. O sea, es una forma rápida de leerlo. Las encuestas quieren regresamos porque están poniendo algunas preguntas. En la parte de posición especulativa sobre bienes en Chicago, te estaría dando cierta percepción de cómo están viendo el desempeño futuro de dichas monedas. Y lo que es correcto decir es que la mayoría de los inversionistas, como lo hemos platicado desde un inicio, están viendo política monetaria más restrictiva en distintos bancos centrales. Pero Estados Unidos, al representar la economía que todavía sigue manteniendo los indicadores robustos, donde el consumo sigue siendo robusto, donde hacia finales del próximo año estaríamos viendo recursos importantes a través del plan de infraestructura y con ello anclando las perspectivas de largo plazo. Y tercer elemento, reducción en la política monetaria, lo que está haciendo es que la mayoría de los inversionistas especuladores hayan decidido recortar sus posiciones. Si bien todavía no están cortos en el euro, en la libra, en el real brasileño, sí la han disminuido muchísimo, por lo menos desde el mes de mayo. ¿En donde se encuentran cortos? En el peso mexicano, en la parte del yen japonés y en la parte ya del franco suizo, más por una tasa real negativa allá. Ahora, nada más para ir terminando, en la parte de inflación contra bono, y regresamos a las preguntas, en la parte de inflación contra el bono de Estados Unidos a 10 años, estamos viendo que la inflación, en el caso por lo menos de los últimos 20 años, cuando ha habido un incremento, lo que ha ocurrido con
la tasa de bono de 10 años o el DIL que representa el bono de 10 años, ha habido un incremento por lo menos anticipado. Estamos viendo por lo menos en el caso de 1990 que unos meses antes hubo un incremento y nuevamente se presentó un efecto inflacionario. En la parte también del bono en el 94 ocurrió lo mismo, el yield ya venía subiendo desde meses pasados y efectivamente la inflación ocurrió. Y si nos vamos a cada uno de los periodos, estamos viendo más o menos un efecto similar. Lo que está tratando de captar el rendimiento del bono a 10 años son tres cosas. Primero es mayores percepciones, un punto de quiebre de rendimiento entre inflación. Están viendo que efectivamente la inflación va a subir. Segundo punto, está tratando de captar que muy probablemente en una reducción de la política monetaria, pues también estaría subiendo. No digo que sea señales de alarma, ni señales, no, simplemente que se vayan descontando un mayor riesgo de liquidez, debido a que ya no van a estar teniendo el mismo flujo derivado o inyectado por los bancos centrales. Y el tercer elemento también tiene que ver con perspectivas económicas. Si esos tres elementos actualmente se están conjugando, pues también es natural ver que la tasa esté repuntando. Y la inflación, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ya venía subiendo la tasa y efectivamente el bono de 10 años está subiendo. ¿Qué ha ocurrido con la política monetaria en este caso? Estamos viendo que durante periodos pasados, por lo menos el bono a 10 años también ya se encontraba subiendo y muy probablemente anticipando movimientos en la tasa de interés de la Reserva Federal. Actualmente lo que les podría compartir es que nosotros estamos viendo que este año podríamos estar iniciando con estos recortes en la liquidez y muy probablemente vayan a ser más agresivos hacia 2022, pero que el incremento en la tasa de interés, si bien la mayoría de los puntos asociados a cada uno de los gobernadores o los gobernadores de la Reserva Federal están señalando que es en 2023, nosotros no estamos descartando que pueda ser en 2022, probablemente hacia finales, tercero o cuarto trimestre de 2022. Entonces, también estamos en esa percepción de riesgo. En este sentido, no hemos movido desde principios de año nuestras perspectivas sobre tipo de cambio, veíamos esta refortaleza, pero ahora entendiendo que está siendo más fuerte el efecto inflacionario, dependiendo de los datos que se publiquen en el caso de México, el día de mañana la inflación, el día viernes las nóminas no agrícolas, podríamos estar viendo nuevamente una revisión sobre el tipo de cambio ya después de varios meses. Entonces, ya nada más para terminar, vamos a dar paso a las preguntas, porque, a ver. A ver, primero vamos a regresar. Ok, en la primera es las sensibilidades. En el caso de las sensibilidades, regresando a la presentación, lo que te dice la beta es más o menos si se mueve en una unidad el caso del yield del bono a 10 años, cuánto se estaría moviendo cada uno de los sectores, llevando a cabo una fórmula bastante sencilla que tiene que ver con las covarianzas de ambos activos entre la varianza del activo, entonces nos estaría dando lugar a este dato. Lo que estamos tratando de observar es que la mayoría de los sectores, por ejemplo, en el caso de financieros, se beneficia por una mayor tasa de préstamos o ya sea por la forma de la curva. Particularmente en el caso de bienes raíces, lo que está sugiriendo el mercado, lo que muchas veces se ha observado es que el incremento en las tasas beneficia si la tasa hipotecaria, por lo menos en el caso de Estados Unidos, empieza a incrementar, muy probablemente los costos y los flujos que estarían teniendo las compañías derivado de estos elementos estaría creciendo. El otro elemento que trata de captar de manera coyuntural es la ciclicidad de los sectores. O sea, si estamos viendo que hacia adelante realmente hay una percepción de que la continuidad en el crecimiento económico va a estar estable, tal vez también la necesidad por nuevos bienes inmuebles, también por nuevas infraestructuras o por nuevos locales, se esté manteniendo, aunado a que podría estar presionando que los precios se encuentren incrementándose debido a este incremento sostenido de la demanda. Entonces tiene que ver más con una situación de ciclicidad y tal vez por un costo de endeudamiento de flujos que estarían derivando de manera positiva para las empresas. Esa es una pregunta. Ahora, la otra es, ya estamos por iniciar earnings seasons, ¿qué expectativas tienen con respecto a los resultados trimestrales? Mira, lo que estábamos viendo en general es que en el mundo y no solamente en México, los resultados estarían arrojando tasas anuales de crecimiento de un 20, 15% e incluso en algunas regiones más de 30%. Lo que nosotros hemos venido platicando es, sí va a haber resultados positivos, pero también vamos a ver resultados que se van a beneficiar
por mayores niveles de precios y no tanto por un mayor nivel de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos viendo que la inflación está repuntando, también va a haber resultados hasta cierto punto, como se le llamaría espejismos, que estarían conllevando que los costos ya están siendo trasladados a los productos finales y que no necesariamente la producción está repuntando tan fuerte como lo estaría sugiriendo. ¿Cuál fue el primer indicio? Por lo menos en el caso de Pemex, nada más solo para que tengan una idea. En el caso de las exportaciones y las importaciones, particularmente las importaciones, vemos un incremento por los precios y no tanto por un volumen general de la producción. Y este efecto pues va a ser bastante reflejado, va a ser bastante palpable dentro de los sectores. Entonces, lo que le vamos a decir, van a ser resultados positivos, van a tener un impulso sí por la producción, porque como lo vimos al principio, los indicadores de manufacturas y servicios están teniendo por lo menos niveles considerables de expansión, pero también va a haber un efecto inflacionario. El otro punto es, gracias por las preguntas, es con respecto a la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, ¿cuál es el mayor riesgo que observan? ¿Podría ser un catalizador por el aumento de la volatilidad? Mira, la realidad es que por lo menos si fuera así, hemos visto que distintas reformas se han llevado, por lo menos en los últimos 2 años, iniciativas de reforma y que en general, por lo menos el Poder Legislativo y el Poder Judicial ha hecho un contrapeso significativo y que no ha habido una reforma que haya sido plenamente pasada dentro de la parte legislativa y de la parte constitucional. Y también si fuera así, por lo menos hemos visto que la prima de riesgo país, en este caso el Credit Default Swap, se ha mantenido con cierta estabilidad. Ha estado afectado por elementos externos. Lo que te podría decir es, va a ser un riesgo, va a ser un elemento de incertidumbre de corto plazo, pero que de momento todavía el balance de poderes podría estar siendo un papel importante para evitar un riesgo mayor. Aquí dice, me llama la atención, efectivamente, la atención, el incremento en la prima de riesgo, sobre todo contra Rusia. Tiene que ver, mira, no es contra Rusia, es una prima de riesgo de cada uno de los países. Es un credit default swap sacado para Rusia, el credit default swap sacado para México, el credit default swap sacado para Colombia, si mal no recuerdo, también para el caso de Chile y también para el caso de Turquía, creo que no la puse. Bueno, pero en general es eso. En general lo que te estaba diciendo, Rusia muy probablemente lo que haya sido siendo afectado tiene que ver más con las reformas que se están llevando a cabo de manera interna y a lo mejor un tema con el también de la balanza comercial. Alguno de los socios importantes que tiene Rusia sí es en la parte de Europa con los energéticos, con el gas natural, que ha sido un factor que ha estado impulsando de manera importante a nivel internacional, pero también con el caso de China. En el caso de China ha sido uno de los países que han mostrado una mayor desaceleración. Posiblemente esté tratando de traspasar cierto riesgo al caso de Rusia, pero no necesariamente pudiera representar alarmas para los inversionistas. Creo que son las preguntas que nos hicieron llegar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si quisiera ahondar un poquito más en el tema, con todo gusto. Si no es así, la verdad agradecemos su participación. Si tienen alguna otra inquietud, no duden en mandarnos algún correo o revisar también nuestras redes sociales. Recuerden que podemos abordar ya sea los temas aquí que se puntualizaron o si no en próximas juntas para que esclarecer cualquier duda. Sin más, les deseo que tengan un excelente día y muchas gracias por su participación. Que estén muy bien. Hasta luego.